Lárgate. Lárgate ahora mismo y no vuelvas hasta que sepas lo que significa la palabra lealtad. Esas palabras todavía resuenan en mis oídos, rebotando contra las paredes de mi cráneo como si fueran piedras lanzadas con furia. La voz de mi padre, Rogelio, se quebró al final de la frase, no por tristeza, sino por esa ira volcánica que siempre reservaba exclusivamente para mí cuando me atrevía a contradecirlo. Recuerdo el frío. Era una de esas noches en Puebla donde la lluvia no cae, sino que te escupe, una llovizna helada que se te mete hasta los huesos. Yo estaba parada en el umbral de la puerta, esa misma puerta de madera de roble que yo había pagado 3 años atrás cuando la original se pudrió por la humedad. A mis pies, sobre el cemento mojado del patio, yacía mi vieja maleta azul, esa que compré en un tianguis hace una década. Mi padre la había arrojado con tal fuerza que la cremallera se había reventado un poco, dejando asomar la manga de mi suéter gris. ¿Me escuchaste, Maricela? Gritó de nuevo, su cara estaba tan roja que bajo la luz amarilla del porche parecía a punto de estallar. Si no vas a ayudar a tu hermana, entonces no eres mi hija. Aquí no mantenemos parásitos egoístas. Parásito. La palabra flotó en el aire húmedo, cargada de una ironía tan espesa que casi me hizo reír. Yo, Maricela, la que se levanta a las 5:30 de la mañana todos los días para tomar 2 autobuses hacia el trabajo. Yo, la que lleva el tupper con arroz y frijoles a la oficina para no gastar en comida corrida. Yo, la que ha depositado puntualmente 15.000 pesos cada mes en la cuenta de la hipoteca de esta casa durante los últimos 6 años. ¿Yo era el parásito? Mi madre, Graciela, estaba detrás de él, sollozando en silencio, retorciéndose las manos en su delantal. Esa imagen de ella, siempre pasiva, siempre sufriendo en silencio pero permitiendo la injusticia, me dolió más que los gritos de mi padre. Ella sabía la verdad. Ella sabía quién pagaba la luz, el agua, el internet de alta velocidad que mi hermana exigía. Pero no dijo nada. Simplemente bajó la mirada, incapaz de sostenerme los ojos. Y luego estaba ella. Yesenia. Mi hermana mayor. La princesa, la niña de oro. Estaba sentada en el sofá de la sala, visible a través de la puerta abierta, con su teléfono en la mano, fingiendo estar angustiada pero con ese brillo de triunfo en los ojos que conozco desde que éramos niñas. No salió a defenderme. No salió a decir, papá, no la eches, es mi culpa. No. Se quedó allí, protegida, caliente, segura en el castillo que yo había financiado con mi sudor. Está bien, papá, dije. Mi voz salió extrañamente tranquila, firme, sin el temblor que solía tener cuando era niña y él me regañaba. Algo se había roto dentro de mí esa noche, o tal vez, algo finalmente se había curado. Como tú digas. Es tu casa. Son tus reglas. Me agaché para recoger mi maleta. Pesaba, pero no tanto como la carga que había llevado sobre mis hombros durante toda mi vida adulta. Y no creas que vas a volver llorando cuando te des cuenta de que no puedes sola. Bramó él, cerrando la puerta con un golpe seco que hizo vibrar los vidrios. El sonido del cerrojo deslizándose fue el sonido más definitivo que he escuchado en mis 29 años de vida. Y así, quedé fuera. Caminé hacia la calle bajo la lluvia. No tenía a dónde ir, o al menos eso es lo que ellos pensaban. Lo que Rogelio no sabía, lo que su orgullo machista le impedía ver, era que en mi bolsa de mano no solo llevaba mi cepillo de dientes y una muda de ropa interior. Llevaba mi celular, mi cartera con mis tarjetas de crédito, y lo más importante, las claves de acceso a la banca en línea. Miré hacia atrás una última vez, viendo la luz cálida que salía de las ventanas de la planta alta. La casa se veía hermosa, recién pintada de color terracota, con las rejas negras que mandé instalar el año pasado. Se veía como un hogar. Pero no era mi hogar. Nunca lo fue. Era solo un pozo sin fondo donde había tirado mis sueños, peso a peso, esperando comprar un poco de amor que nunca estuvo a la venta. Saqué mi teléfono y marqué un número. Sonó 2 veces. ¿Tía Rosario? Pregunté, sintiendo por fin como las lágrimas calientes empezaban a mezclarse con la lluvia fría en mis mejillas. Tenías razón.
Ya pasó. Voy para allá. Subí a mi auto, un sedán compacto de hace 15 años que siempre ruge al encender, y arranqué. Mientras me alejaba, una extraña sensación de paz comenzó a asentarse en mi pecho. Papá me había dicho que me largara. Me había exigido que no volviera sin dinero. Bueno, cumpliría su deseo. Me iba. Y mi dinero se venía conmigo. Pero para que entiendan cómo llegamos a este punto de ruptura, como una hija obediente y trabajadora termina siendo expulsada como un perro callejero en una noche de lluvia, tengo que contarles la historia completa. Tengo que hablarles de los números, de las mentiras y de la deuda que destruyó a mi familia. Me llamo Maricela. Tengo 29 años y soy contadora general en una empresa de logística mediana aquí en Puebla. Mi vida se define por los números. Los números no mienten. Los números son fríos, exactos y justos. Si tienes 10 y gastas 11, tienes un problema. Es una lógica simple que rige el universo, pero que en mi casa parecía ser una lengua extranjera indescifrable. Desde que me gradué de la universidad pública, porque para la privada no hubo dinero, a pesar de que para Yesenia siempre hubo fondos mágicos, me convertí en la columna vertebral financiera de la familia Ramos. Mi padre, Rogelio, se jubiló hace 7 años de su trabajo en una fábrica textil. Su pensión es una broma, apenas alcanza para sus medicinas y para mantener su viejo camioneta que gasta más gasolina de la que vale. Mi madre, Graciela, vendía pasteles por catálogo ocasionalmente, pero dejó de hacerlo cuando le empezó la artritis. La casa donde vivíamos, esa bonita casa de 2 pisos en la colonia San Manuel, fue el gran orgullo de mi padre. La compró hace 20 años con una hipoteca variable que se disparó por las nubes. Hace 6 años, estuvieron a punto de perderla. El banco mandó el primer aviso de embargo. Recuerdo esa noche, mi padre lloraba en la cocina, un hombre derrotado. Yo acababa de conseguir mi primer trabajo, bueno, después de titularme. Me senté con ellos y revisé las cuentas. Era un desastre. Yo puedo ayudar, les dije. Fue el error más grande de mi vida, aunque en ese momento se sintió como el deber de una buena hija. Yo puedo hacerme cargo de la mensualidad de la casa. Pero necesito que me prometan algo. Lo que sea, mija, lo que sea, dijo mi madre, besando mis manos. La casa. Cuando ustedes falten, quiero que la casa pase a mi nombre. Yo la voy a pagar, así que es lo justo. Mi padre asintió solemnemente. Tienes mi palabra, Maricela. Tú nos estás salvando. Esta casa será tuya. Eres la hija responsable, la que nos cuida. Y así comenzó el acuerdo. 15.000 pesos al mes. Cada día 5 del mes, religiosamente, el dinero salía de mi cuenta de nómina directo al banco. Al principio, me sentí orgullosa. Estaba protegiendo el patrimonio familiar. Me asignaron la habitación de la planta baja, que originalmente era un estudio o un cuarto de servicio glorificado. Era pequeña, húmeda y daba al patio de servicio, pero la arreglé. Pinté las paredes de blanco, puse un escritorio para trabajar en mis auditorías por las noches y me convencí de que era mi pequeño santuario. Pero con el tiempo, el acuerdo empezó a mutar. Maricela, llegó el recibo de la luz, vino altísimo, ¿puedes cubrirlo esta vez?, decía mi mamá. Maricela, necesito llantas nuevas para la camioneta, es por seguridad, decía mi papá. Maricela, el internet está muy lento, necesitamos subir el plan a fibra óptica, decía Yesenia cuando venía de visita. Poco a poco, mi sueldo de 35.000 pesos, que debería haberme permitido vivir como una reina soltera en Puebla, se evaporaba. Entre la hipoteca, los servicios, la comida para 4, porque de alguna manera yo también pagaba el supermercado, y mis propios gastos de transporte, apenas lograba ahorrar 3.000 o 4.000 pesos al mes. Yo era la hija invisible. Salía antes de que saliera el sol y regresaba cuando ya estaba oscuro. Mis padres rara vez me preguntaban cómo me había ido en el trabajo. Sus conversaciones giraban en torno a las telenovelas, los chismes del vecindario, invariablemente, sobre Yesenia.
Yesenia. Mi hermana mayor por 4 años. Ella era todo lo que yo no era, según mis padres. Alta, de piel clara, algo que mi abuela y mi padre valoraban con un racismo internalizado asqueroso, extrovertida y carismática. Mientras yo estudiaba cálculo integral, ella practicaba poses frente al espejo. Mientras yo hacía pasantías no remuneradas para ganar experiencia, ella intentaba ser modelo, luego actriz, luego, coach de vida. Ella vivía en la Ciudad de México desde hacía años, supuestamente persiguiendo el éxito. Mis padres hablaban de ella como si fuera una celebridad. Yesenia fue a una fiesta con un productor, Yesenia está saliendo con un empresario de Polanco. La realidad, que yo sospechaba pero no mencionaba, era que Yesenia vivía de las apariencias y probablemente de los hombres con los que salía. Yo no la odiaba. Al menos, no al principio. Simplemente sentía que vivíamos en planetas diferentes. Yo vivía en el planeta de la responsabilidad y el ahorro. Ella vivía en el planeta de la fantasía y el crédito. Durante 5 años, mantuve el barco a flote. Pagué cerca de 900.000 pesos solo en la hipoteca, sin contar intereses y mantenimiento. 900.000 pesos. Podría haberme comprado un departamento pequeño para mí sola. Pero no lo hice. Lo invertí en la familia, en la palabra de honor de mi padre. Creí que tenía un futuro asegurado. Creí que estaba construyendo mi legado. Hasta que hace 3 semanas, el huracán Yesenia tocó tierra en Puebla y destruyó todo a su paso. Todo cambió un martes por la tarde. Llegué del trabajo arrastrando los pies, con la cabeza palpitando después de una auditoría fiscal complicada. Al entrar a la casa, lo primero que noté fue el olor. No olía al habitual limpiador de pino barato que usaba mi mamá. Olía a perfume caro, una mezcla dulce y empalagosa de vainilla y jazmín que saturaba el aire. En la sala había 4 maletas gigantescas de marca Louis Vuitton. Falsas, por supuesto. Yo sé reconocer una costura mal hecha a 1 kilómetro de distancia, pero para mis padres, aquello era el símbolo máximo del éxito. Maricela. ¿Llegaste? Gritó mi mamá desde la cocina. Su voz tenía una alegría nerviosa que no escuchaba hacía tiempo. Entré a la cocina y ahí estaba ella. Yesenia. Estaba sentada en la cabecera de la mesa, tomando una copa de vino, mi vino, el que guardaba para ocasiones especiales. Llevaba unas gafas de sol puestas dentro de la casa y un vestido que parecía costar más que mi quincena entera. Hermanita, dijo, extendiendo una mano lánguida sin levantarse. ¡Qué milagro! ¿Te ves cansada? Esas ojeras, Dios mío. Deberías usar los parches de colágeno que uso yo. Hola, Yesenia, respondí, dejando mi bolso en una silla. ¿Qué haces aquí? ¿De visita? Mi padre entró en ese momento, cargando unas bolsas de Liverpool. ¿Qué visita ni qué nada? Tu hermana ha vuelto a casa. Se va a quedar una temporada con nosotros. Necesita descansar del estrés de la gran ciudad. Ya sabes cómo es la envidia de la gente allá, no la dejan brillar. Yesenia suspiró dramáticamente. Ay, papá, no es solo eso. Terminé con Marcelo. Era demasiado tóxico, demasiado celoso de mi éxito en redes sociales. Decidí que necesito reconectar con mis raíces, hacer un detox espiritual aquí en Puebla. Detox espiritual. Esa era su forma de decir que la habían corrido o se le había acabado el dinero. Pero mis padres se tragaban cada palabra como si fuera el Evangelio. Esa noche, la cena fue un espectáculo de humillación sutil. Mi mamá había preparado mole poblano, el verdadero, con chocolate y chiles tostados, un proceso que toma horas. A mí me servían las sobras recalentadas de la semana usualmente, pero hoy había banquete. Me senté a la mesa. Mi mamá le sirvió a Yesenia la pieza más grande, la pechuga jugosa, bañada en salsa y sésamo. A mi papá le sirvió el muslo. Cuando llegó mi turno, la cazuela ya casi estaba vacía. Me tocó un ala huesuda y mucho arroz para compensar. Mamá, ¿no hay más pollo? Pregunté,
mirando mi plato con tristeza. Ay, Maricela, no seas glotona, me regañó mi madre suavemente. Tu hermana necesita alimentarse bien, mira lo flaca que está por el estrés. Tú pasas todo el día sentada en esa oficina, no quemas tantas calorías. Yesenia sonrió con la boca llena. Además, Mari, te haría bien bajar unos kilitos. En mi mundo, la imagen lo es todo. Si quieres conseguir marido antes de los 30, tienes que invertir en ti misma. Por cierto, ¿me prestas tu tarjeta de crédito para pedir un Uber Eats de postre? Es que se me antojó un Starbucks y aquí no tienen la máquina buena. No, dije secamente. El silencio en la mesa fue instantáneo. Mi padre dejó el tenedor con fuerza. ¿Cómo que no? Tu hermana te está pidiendo un favor. Papá, Yesenia tiene 33 años. Si quiere café, que se lo compre. Yo pago la hipoteca, la luz, el gas con el que se cocinó este mole. No voy a pagar caprichos. Yesenia hizo un puchero, sus ojos llenándose de lágrimas falsas instantáneamente. Ya ves, papá. Te dije que no me quería aquí. Siempre me ha tenido envidia porque yo sí me atreví a seguir mis sueños y ella se quedó aquí de amargada. Discúlpate con tu hermana. Ordenó mi padre. No, repetí, sintiendo como el cansancio se convertía en ira. Y otra cosa. ¿Dónde va a dormir? En su cuarto, por supuesto, dijo mi madre. El cuarto de arriba. Ese cuarto lo usamos de bodega ahora, mamá. Y la cama está vieja. Ah, sobre eso, Yesenia intervino. Papá dijo que podíamos mover mis cosas a tu cuarto, Maricela. El de abajo. Es que, ya sabes, mis rodillas me duelen si subo escaleras, y necesito espacio para mi equipo de grabación, mis aros de luz, y tu cuarto tiene mejor iluminación natural. Miré a mi padre, esperando que fuera una broma. Él evitó mi mirada. Es temporal, mija. Tú puedes dormir en el sofá cama de la sala por unas semanas. O subirte al cuarto de arriba, aunque hace calor. Tu hermana necesita espacio para trabajar. Ella es una figura pública, necesita producir contenido. Me quedé helada. Me estaban despojando de mi único espacio privado, mi santuario de 4 paredes, para dárselo a la princesa y sus vídeos de TikTok. No me voy a salir de mi cuarto, dije, temblando. Yo pago esta casa. Tú pagas porque es tu obligación. Estalló mi padre. Esta casa es mía. Las escrituras están a mi nombre. Mientras vivas bajo mi techo, obedeces. Mañana mueves tus cosas. Punto. Esa noche no dormí. Escuché a Yesenia arriba, riéndose mientras hablaba por teléfono, probablemente burlándose de mí. Me di cuenta entonces de que la promesa de la casa era mentira. Nunca sería mía. Siempre sería el reino de Yesenia, y yo solo era la sirvienta que pagaba el mantenimiento. Pero no sabía que eso era solo el comienzo del infierno. Mientras estaba acostada en mi cama esa noche, sabiendo que pronto me la quitarían, mi mente empezó a vagar por lo que yo llamo el Museo del Dolor. Es una colección mental de momentos donde me dejaron claro cuál era mi lugar en la jerarquía familiar. No era la primera vez que me hacían esto. Era un patrón. Tenía 20 años. Estaba en la universidad, trabajando medio tiempo en una librería para pagar mis copias y libros. Necesitaba desesperadamente un coche para moverme, ya que salía tarde de la biblioteca y el transporte en Puebla a esas horas es peligroso. Había ahorrado durante 2 años. Tenía 15.000 pesos. Mi abuelo, antes de morir, me había dejado una pequeña herencia, otros 20.000 pesos, específicamente para mis estudios. Un día, llegué a casa y encontré a mi mamá y a Yesenia, que entonces tenía 24, mirando catálogos de salones de fiestas. ¿Qué celebran? Pregunté. El cumpleaños 25 de tu hermana, dijo mi papá, sonriendo como nunca me sonreía a mí. Un cuarto de siglo. Tiene que ser algo grande. Resultó que, algo grande,
costaba 35.000 pesos. Exactamente la suma de mis ahorros y mi herencia. Mi padre me los pidió prestados. Dijo que era una inversión, que en esa fiesta Yesenia conocería gente importante, contactos que ayudarían a toda la familia. Lloré. Supliqué. Les dije que necesitaba el coche por seguridad. No seas egoísta, Maricela, me dijo mi madre. Tu hermana se deprime si no celebra. Tú puedes seguir usando el autobús, es buen ejercicio. Se gastaron mi dinero en una noche de alcohol, de jota y vestidos brillantes. Yesenia no conoció a nadie importante, terminó vomitando en el baño. Yo tardé 3 años más en comprar mi primer coche, un Suru destartalado. Nunca me devolvieron el dinero. Hace 3 años, fui aceptada en una maestría en finanzas en el Tecnológico de Monterrey, con una beca del 50%. Era mi sueño. Solo necesitaba pagar la inscripción y el resto de la colegiatura. Tenía el dinero justo. Esa misma semana, Yesenia llegó llorando de CDMX. Decía que no conseguía papeles en telenovelas porque su nariz era demasiado ancha. Tenía una crisis de identidad. Mis padres me sentaron en la sala. El mismo guión. Tu hermana está sufriendo, Maricela. Su autoestima está por los suelos. Una operación le cambiaría la vida. Es su carrera. Tú ya tienes trabajo, la maestría puede esperar. Pero la beca no espera, la pierdo si no me inscribo, argumenté. La familia es primero, sentenció mi padre. Me obligaron, bajo chantaje emocional de que a mi mamá le iba a dar un infarto del disgusto, a ceder mi dinero de la inscripción para la rinoplastia de Yesenia. Ella se operó. La nariz le quedó bien. Yo perdí la beca. Y sigo siendo, solo, contadora general, cuando podría ser directora financiera. Estos recuerdos no son solo tristeza, son combustible. Durante años, ese combustible me quemaba por dentro, haciéndome sentir pequeña e inútil. Pero esa noche, con Yesenia roncando en el piso de arriba y mi padre roncando en la habitación principal, el combustible cambió. Ya no quemaba. Se estaba enfriando, convirtiéndose en algo duro y afilado. Me di cuenta de que no les debía lealtad. Les debía, tal vez, gratitud por la vida, pero esa deuda ya la había pagado con creces, peso a peso, humillación a humillación. Lo que no sabía era que Yesenia no solo había traído maletas de ropa. Había traído una bomba de tiempo digital que estaba a punto de estallarnos a todos en la cara. Y cuando explotara, yo no iba a ser quien se lanzara sobre la granada para salvarlos esta vez. Pasó una semana después de la llegada de Yesenia. Yo me había mudado al sofá de la sala, durmiendo mal, despertando con dolor de espalda cada mañana, mientras mi hermana disfrutaba de mi cama y mi habitación. El ambiente en la casa era tenso, pero extrañamente silencioso. Yesenia estaba nerviosa. Ya no se paseaba tanto con su copa de vino. Se la pasaba pegada a la ventana, mirando hacia la calle, y saltaba cada vez que sonaba el teléfono fijo. Entonces, el infierno digital se desató. Era un jueves a las 10 de la mañana. Yo estaba en mi oficina, revisando unas facturas, cuando mi celular comenzó a vibrar como loco. No era una llamada, eran notificaciones de WhatsApp. Una tras otra. Desbloqueé la pantalla y sentí como la sangre se me helaba en las venas. Eran mensajes de 3 números desconocidos diferentes. Pero el contenido era el mismo. Una foto. Era una foto de mi hermana Yesenia, sacada de su Instagram, pero editada de manera grotesca. Habían puesto su cara sobre el cuerpo de una mujer desnuda en una posición vulgar. Y al lado, habían puesto la cara de mi madre, Graciela. El texto debajo decía, en letras mayúsculas y rojas, estas mujeres son estafadoras. Yesenia Ramos y su madre Graciela Ramos venden sus cuerpos para no pagar sus deudas. Rateras. Muertas de hambre. Si las conoces, cóbrales. Si no pagan hoy, esta foto se enviará a todos sus contactos. Se me cayó el teléfono de la mano.
Mis manos temblaban. Montadeudas. Había leído sobre esto en las noticias. Aplicaciones de préstamos ilegales que te piden acceso a tus contactos y galería de fotos para prestarte dinero rápido con intereses astronómicos. Si te atrasas un día, comienza el terrorismo. Antes de que pudiera procesarlo, mi teléfono sonó. Era mi padre. Maricela. Su voz era un aullido de pánico. ¿Qué es esto? Me acaba de llegar un mensaje horrible al celular. Le llegó a tu tío Pancho. Le llegó al compadre Beto. Es una foto de tu madre y tu hermana, desnuda. Dios mío. Voy para allá, papá, dije, agarrando mis cosas. Llegué a la casa en tiempo récord. Entré y encontré una escena de caos absoluto. Mi madre estaba tirada en el sofá, con la presión alta, abanicándose frenéticamente. Mi padre caminaba de un lado a otro, pálido como un muerto, con el teléfono en la mano que no paraba de sonar. ¿Y Yesenia? Yesenia estaba arrinconada en la cocina, llorando, pero no de arrepentimiento, sino de miedo. «Nos están arruinando», gritaba mi padre. «El compadre Beto me acaba de llamar preguntando si es verdad que tu madre se dedica a la prostitución. ¿Con qué cara voy a salir a la calle? Explícame qué pasa, Yesenia». Me acerqué a mi hermana. «¿Cuánto debes?», le pregunté directamente. Ella sollozó. «No sé, eran solo unos préstamos pequeños, para el viaje a Cancún, necesitaba fotos nuevas, ¿cuánto?». Insistí, mi voz dura. «Pedí 50.000, susurró. «Eso no genera este nivel de acoso», dije. «¿Cuánto debes ahora con los intereses?». Ella bajó la cabeza. 350.000 pesos. El silencio que siguió fue sepulcral. Mi padre se detuvo en seco. ¿350.000? Repitió, incrédulo. ¿En qué gastaste tanto dinero? Es que los intereses suben cada semana, y pedía una app para pagarle a otra, y luego a otra, tengo 20 aplicaciones instaladas, confesó ella, temblando. Papá, dicen que van a venir a la casa. Dicen que van a quemar la puerta. Dicen que saben dónde trabajas tú, dónde trabaja Maricela. Mi padre se agarró el pecho. El honor de la familia Ramos, ese que él valoraba más que a su propia vida, estaba siendo arrastrado por el lodo digital frente a todos sus conocidos. En Puebla, donde el «¿qué dirán?» es ley, esto era una muerte social. «Hay que pagar», dijo mi padre, con la voz ronca. «Hay que pagar ya para que paren esto. No puedo permitir que vean a tu madre así». Y entonces, como un mecanismo de reloj oxidado pero predecible, sus ojos se volvieron hacia mí. Yesenia levantó la vista, esperanzada. Mi madre dejó de abanicarse. Los tres me miraron. Yo sabía lo que venía. Sentí un nudo en el estómago, no de miedo, sino de una decepción tan profunda que pesaba toneladas. «Maricela», dijo mi padre, cambiando su tono a uno suplicante pero autoritario. «Tú eres la única que tiene ahorros. Tú eres la organizada». «No», dije, antes de que terminara la frase. «Escúchame», insistió él. «Tienes ese dinero guardado para tu departamento, ¿verdad? Deben ser como 500.000 pesos. Lo sé porque vi un estado de cuenta tuyo que dejaste en la mesa el mes pasado. Así que me revisaban el correo». «Maravilloso. Ese dinero es mi vida, papá. Es mi libertad. Es para comprar mi propia casa porque aquí ya me quitaron hasta mi cuarto. Es para salvar a la familia». Intervino mi madre, llorando. «Hija, por favor. Mira lo que están haciendo con mi imagen. Me están humillando. ¿Vas a dejar que destruyan a tu hermana y a tu madre por dinero?». «Yo no fui la que pidió préstamos para irse a Cancún a tomarse fotos», respondí, sintiendo como la adrenalina corría por mis venas. «Yesenia tiene 33 años. Que venda sus bolsas Louis Vuitton. Que venda su ropa. Que trabaje.
Las bolsas son réplicas, no valen nada. Chilló Yesenia. Y no puedo trabajar si me están acosando. Maricela, por favor, tú tienes el dinero ahí parado. Préstamelo y te lo juro que te lo pago cuando me haga famosa. Me reí. Fue una risa seca, sin humor. ¿Cuándo te hagas famosa? Yesenia, despierta. Tienes deudas con criminales. No vas a ser famosa, vas a ir a la cárcel o algo peor. Basta. Gritó mi padre, golpeando la mesa. Su cara volvió a transformarse en esa máscara de furia roja. No te estoy preguntando, Maricela. Te estoy ordenando. Somos una familia. Y en esta familia nos ayudamos. Vas a ir al banco mañana mismo, vas a sacar ese dinero y vamos a pagarle a esa gente. Fin de la discusión. Lo miré a los ojos. Vi al hombre que me había criado, al hombre que yo había mantenido durante 6 años. Y no vi amor. Vi a un hombre desesperado dispuesto a sacrificar a su hija útil, para salvar a su hija idolatrada. No, dije suavemente. No voy a dar ni un peso. Fue entonces cuando la bomba explotó. La palabra, no, tiene un poder extraño. Cuando la dices por primera vez después de una vida de decir, sí, suena como un disparo. Mi padre se quedó paralizado un segundo, procesando mi negativa. Luego, su furia se desbordó. Se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal, señalándome con un dedo tembloroso que casi tocaba mi nariz. ¿Qué dijiste? Susurró, con un tono más peligroso que sus gritos. Dije que no. Ese dinero es intocable. Es mi futuro. Si lo doy ahora, nunca lo recuperaré. Yesenia no va a aprender nada. En 6 meses estará endeudada otra vez. No voy a tirar mi vida a la basura para financiar sus fantasías. Eres una egoísta de mierda. Gritó Yesenia desde la esquina. Siempre me has tenido envidia. ¿Quieres verme destruida? Cállate, Yesenia. Le grité de vuelta, algo que nunca había hecho. Esto es tu culpa. Asume tu responsabilidad por una vez en tu maldita vida. Mi padre me agarró del brazo. No fuerte como para lastimarme, pero sí con la firmeza de quien intenta dominar a un animal rebelde. Escúchame bien, Maricela. Yo soy el hombre de esta casa. Mientras vivas bajo mi techo, se hace lo que yo digo. Me has faltado el respeto a mí, a tu madre y a tu hermana. Te crees muy importante porque tienes unos pesos en el banco, ¿verdad? Te crees superior a nosotros. No me creo superior, papá. Solo soy responsable. Yo pago esta hipoteca. Yo pago la comida que tienes en el estómago. Tú pagas porque es tu obligación. Bramó él, soltándome con desprecio. Yo te di la vida. Yo te di educación. Ese dinero que ganas es gracias a mí. La educación pública que yo me pagué trabajando, le recordé. Tú le pagaste la privada a Yesenia. No me eches en cara el pasado. Intervino mi madre, poniéndose del lado de mi padre, como siempre. Tu padre tiene razón. Si no ayudas en este momento de crisis, ¿para qué servimos como familia? Sentí que el corazón se me rompía. No por el dinero, sino por la confirmación absoluta de que yo no importaba. Yo era un recurso. Un cajero automático con piernas. Si el cajero no daba dinero, entonces no servía. Te voy a dar una última oportunidad, dijo mi padre, respirando agitadamente. O mañana vas al banco y sacas ese dinero para limpiar el nombre de esta familia, o te largas. ¿Qué? Pregunté, sintiendo que el mundo se detenía. Lo que oíste. Paga la deuda de tu hermana o lárgate. No quiero ver tu cara de superioridad aquí mientras nosotros sufrimos. Si no eres parte de la solución, eres el problema. Lárgate y no vuelvas. Miré a mi madre. Ella desvió la mirada. Miré a Yesenia.
Ella tenía una media sonrisa triunfante entre las lágrimas. Pensaban que cedería. Pensaban que Maricela, la ratoncita de biblioteca, la hija obediente, tendría miedo de salir al mundo sola. Pensaban que el miedo a perder mi hogar me haría abrir la billetera. Calculaban mal. No entendían que el miedo se me había acabado hacía años, reemplazado por el cansancio. Está bien, dije. Me dirigí a la sala, donde ahora dormía, y saqué mi maleta vieja debajo del sofá. Empecé a meter mi ropa. Mis trajes de oficina, mis pijamas, mis libros de contabilidad. ¿Qué haces?, preguntó mi madre, con un hilo de voz. Lo que papá ordenó. Me largo. Pero, ¿y el dinero?, preguntó Yesenia, el pánico volviendo a su voz. Buena suerte con eso, dije sin mirarla. Fui al baño, recogí mis cosas de aseo. Fui a la cocina, tomé mis vitaminas. En 10 minutos, mi vida en esa casa estaba empacada. No tenía mucho, porque nunca me había sentido dueña de nada allí. Caminé hacia la puerta. Mi padre estaba bloqueando el paso, esperando que me rompiera y pidiera perdón. Si cruzas esa puerta, Maricela, olvídate de que tienes padre. Y olvídate de la casa. No vas a heredar ni un ladrillo. Quédate con la casa, papá, le dije, mirándolo a los ojos con una frialdad que lo hizo parpadear. Quédate con la casa, con la hipoteca y con Yesenia. Se merecen los unos a los otros. Él se hizo a un lado, sorprendido. Abrí la puerta. La lluvia fría me golpeó la cara, pero se sintió como un bautismo. Como una limpieza. Salí. Escuché los gritos de mi padre detrás de mí, los insultos, el portazo final que narré al principio. Subí a mi coche, con las manos temblando, no de miedo, sino de adrenalina pura. Arranqué el motor. Adiós, susurré. Y entonces, comenzó mi venganza. Una venganza que no necesitaría gritos, ni insultos, ni violencia. Solo necesitaría silencio y matemáticas. Conduje directamente a casa de mi tía Rosario. Ella vive en una colonia más modesta, en un departamento pequeño lleno de plantas y olor a pan dulce. Ella es la hermana mayor de mi madre, pero son como el agua y el aceite. Rosario nunca se casó, siempre trabajó, y siempre me dijo, mija, ahorra tu dinero, porque el dinero es la única libertad que tiene una mujer en este país. Cuando llegué, empapada y con la maleta rota, ella no hizo preguntas estúpidas. Me abrió la puerta, me abrazó fuerte y me puso una taza de chocolate caliente en las manos. Tardaste mucho, mija, me dijo, acariciándome el pelo. Pero llegaste. Eso es lo que cuenta. Esa noche dormí en su cuarto de huéspedes. Dormí 10 horas seguidas, algo que no había hecho en años. Sin Yesenia roncando arriba, sin la preocupación de si a mi papá le gustaría la cena. Al día siguiente, viernes, pedí el día libre en el trabajo. Tenía asuntos que atender. Asuntos ejecutivos. Me senté en la mesa del comedor de mi tía con mi laptop y mi celular. Era hora de cortar el cordón umbilical financiero. Primer paso, el banco. Entré a mi banca en línea. Busqué la sección de pagos domiciliados. Ahí estaba, hipoteca casa papás, $15,400.00. El cursor del mouse tembló un segundo sobre el botón de cancelar. Pensé en la casa. En las paredes que pinté. En el jardín que cuidé. Pero luego pensé en la cara de Yesenia cuando me pidió dinero para su Uber Eats. Pensé en mi padre gritándome, parásito. Hice clic. Su pago domiciliado ha sido cancelado exitosamente. Sentí un peso físico levantarse de mi pecho. Acababa de darme un aumento de sueldo de 15.000 pesos al mes. Segundo paso, servicios. La luz estaba a mi nombre porque yo hice el contrato nuevo hace años. Entré a la app. Dar de baja servicio. Motivo, cambio de domicilio. Fecha de corte, inmediata.
El internet de fibra óptica de 500 megas que Yesenia necesitaba para sus streamings. A mi nombre. Llamé a la compañía. Sí, quiero cancelar el servicio. No, no quiero transferirlo. No, no quiero una promoción. Córtelo hoy mismo. Gracias. El gas. El agua. Uno por uno, fui apagando los sistemas de soporte vital de la casa Ramos. Tercer paso, comunicaciones. Entré a la página de mi compañía celular. Teníamos un plan familiar, donde yo pagaba las 4 líneas. Seleccioné los números de mi papá, mi mamá y Yesenia. Eliminar líneas del plan. A partir del siguiente ciclo de facturación, o sea, en 2 días, se quedarían sin datos y sin llamadas a menos que le pusieran saldo en el Oxxo. Y sabía que no tenían dinero para eso. Finalmente, cambié las contraseñas de mis servicios de streaming, Netflix, Disney, Amazon Prime. Cerré sesión en todos los dispositivos. Cuando terminé, eran las 12 del día. Había desmantelado la infraestructura financiera de mis padres en 3 horas. Mi tía Rosario me miraba desde la cocina, amasando harina. ¿Te sientes culpable?, me preguntó. Lo pensé un momento. ¿Me sentía culpable? Ellos eran mis padres. Estaban viejos. Estaban siendo atacados por criminales cibernéticos. No, respondí, y me sorprendió la honestidad de mi respuesta. Ellos me dijeron que me fuera. Me dijeron que no era mi casa. Si no es mi casa, no son mis facturas. Es la lógica del mercado, tía. Bien dicho, sonrió ella. Ahora ven a comer, que las penas con pan son menos. Ese fin de semana, cambié mi número de teléfono. Solo se lo di a mi tía y a mi jefe en la oficina. Bloqueé a mis padres y a Yesenia en todas las redes sociales. Desaparecí. Me convertí en un fantasma. Y dejé que la realidad hiciera su trabajo. Lo que voy a contar ahora lo supe después, en parte por mi tía Rosario que mantenía contacto con una vecina chismosa de mi antigua calle, la señora Leti, y en parte por las confesiones posteriores de mi madre. El colapso de la casa Ramos no fue inmediato, fue una agonía lenta y dolorosa. Día 3, lunes, el apagón digital. Yesenia se levantó tarde, como siempre, y trató de entrar a Instagram para ver si habían parado los mensajes de odio. Sin conexión a Internet. Reinició el módem. Nada. Gritó llamando a mamá. Mamá, el Internet no sirve, dile a la inútil de Maricela que lo arregle. Entonces recordaron. Maricela no estaba. Maricela se había ido. Mi papá intentó llamar a la compañía de Internet para quejarse. Su llamada no puede ser completada porque su línea no tiene saldo. El silencio en la casa debió ser ensordecedor. Se dieron cuenta de que estaban incomunicados. Mi papá tuvo que ir a una tienda de conveniencia a ponerle 50 pesos de saldo a su celular para poder llamar. Cuando logró comunicarse con la compañía de Internet, le dijeron que el titular, yo, había cancelado el contrato y que si querían servicio nuevo, tenían que pagar la instalación y el primer mes por adelantado. Costo total, $1,200. No los tenían. Yesenia gritó, lloró, pataleó. Pero sin Internet, no podía borrar los comentarios que los montadeudas estaban poniendo en sus fotos antiguas. El acoso seguía, y ella estaba indefensa. Día 5, miércoles, la oscuridad. Llegaron los de la Comisión Federal de Electricidad, CFE. Sin aviso previo, porque el aviso me llegó a mi correo, cortaron la luz. El refrigerador, lleno de comida que yo había comprado antes de irme, dejó de zumbar. El aire acondicionado se apagó. La casa se convirtió en un horno. Mi madre entró en pánico. Sus medicinas para la presión necesitaban refrigeración. Tuvieron que pedirle hielo a la vecina Leti. Mi padre fue a las oficinas de CFE, furioso, exigiendo hablar con el gerente. Hizo un escándalo. Yo soy una persona mayor.
Es un abuso. El empleado le mostró la pantalla. Señor, el contrato estaba a nombre de Maricela Ramos. Ella lo dio de baja. Usted tiene que hacer un contrato nuevo. Y requerimos un depósito de garantía porque la zona tiene historial de impagos. Mi padre tuvo que empeñar su reloj de oro, ese que guardaba como reliquia, para pagar la reconexión. Fue el primer golpe a su orgullo. Tener que vender sus joyas para tener luz. Semana 2, el asedio. Los montadeudas, al ver que no había respuesta, porque Yesenia había apagado su celular por miedo y falta de saldo, intensificaron el ataque. Empezaron a llamar al teléfono fijo de la casa, el único que no pude cancelar remotamente. Llamaban a las 3 de la mañana. Llamaban a las 6. Amenazaban con ir a quemar la casa. Mi padre vivía en un estado de paranoia total. Cerró las cortinas. Puso candados extra. No salía ni a la tienda por miedo a que los vecinos lo miraran y juzgaran las fotos que circulaban. La señora Leti le contó a mi tía Rosario que escuchaba gritos en la casa. No gritos de miedo, sino peleas. Mi papá gritándole a Yesenia, todo esto es tu culpa. Maldita sea la hora en que te di esa tarjeta. Mi mamá gritándole a papá, no le hables así a la niña. Tú fuiste el que echó a Maricela. Yesenia gritando, hagan algo. Soy una víctima. Se estaban devorando entre ellos. Sin mí como pararrayos, sin mí como la mala del cuento, a quien culpar de todo, tuvieron que enfrentarse a sus propios demonios. Yesenia ya no era la princesa, era la causa de su miseria. Mi padre ya no era el proveedor, era un viejo impotente y sin recursos. Y lo peor estaba por llegar. Porque mientras ellos peleaban por la luz y el internet, una carta silenciosa viajaba por el correo certificado desde la sede del banco en la Ciudad de México. Una carta con el logo rojo del banco que traía la verdadera catástrofe. Día 20. Yo estaba en mi nuevo departamento. Sí, nuevo. Con el dinero que no le di a mi padre, más lo que ya tenía, di el enganche para un departamento pequeño en preventa, cerca de mi trabajo. Era un estudio tipo loft, moderno, con grandes ventanales. Todavía no tenía muebles, solo un colchón inflable y mi laptop, pero se sentía como un palacio. Era mío. Nadie podía echarme de aquí. Ese día, recibí una notificación en mi correo electrónico. Era una copia digital del aviso que el banco había enviado a la casa de mis padres. Asunto: aviso de incumplimiento de contrato hipotecario, urgente. Lo leí. Debido a la falta de pago de la mensualidad, más los intereses moratorios acumulados de un mes anterior que yo había dejado pendiente a propósito antes de irme, la cuenta había entrado en estatus de cobranza extrajudicial. El banco exigía el pago inmediato de 3 mensualidades juntas o iniciarían el proceso legal de recuperación del inmueble. Total a pagar, $58,000. Fecha límite, 72 horas. Sonreí. Sabía exactamente lo que estaba pasando en la casa Ramos en ese momento. En la casa, el cartero entregó el sobre. Mi padre lo abrió con manos temblorosas. Él, que siempre se jactaba de ser un hombre de honor, un hombre que nunca debía nada a nadie, leyó las palabras embargo y desalojo. Según me contó después mi tía, que recibió una llamada histérica de mi madre, mi padre casi se infarta. Se puso morado, le faltó el aire. Imposible. Gritaba, Maricela paga esto, está domiciliado. Fue al banco. Hizo cola durante 1 hora, sudando frío. Cuando llegó a la ventanilla, el ejecutivo le dijo la verdad fría y dura. La señorita Maricela canceló la domiciliación hace 3 semanas, señor. La cuenta no tiene fondos. Pero llámenla, cóbrenle a ella. Exigió mi padre. No podemos, señor. La hipoteca está a nombre de usted, Rogelio Ramos. Ella solo era una pagadora autorizada. La deuda es 100% suya. Si no paga los 58.000 pesos antes del viernes, el jurídico toma el caso. Y créame, el jurídico no perdona.
Van por la casa. Mi padre salió del banco caminando como un zombi. 58.000 pesos. No tenía ni 500 pesos en la bolsa. Yesenia debía 350.000. Estaban en la quiebra absoluta. Esa noche, el orgullo de Rogelio Ramos murió. Pero no murió con dignidad. Murió con desesperación. Intentó llamarme. El número que usted marcó no existe. Fue a mi trabajo. Pero yo había avisado a los guardias de seguridad, les mostré fotos de mis padres y de Yesenia, que si esas personas venían, no los dejaran pasar y me avisaran. Los guardias le impidieron la entrada en el lobby. Su hija no quiere verlo, señor. Por favor retírese o llamamos a la patrulla. Mi padre, humillado, tuvo que irse. Imaginen la escena, el gran patriarca, expulsado del lugar de trabajo de la hija a la que llamó inútil, sin dinero, con su casa a punto de ser embargada y con su hija favorita siendo buscada por usureros digitales. El castillo de naipes se había derrumbado. Y yo estaba viendo los escombros desde lejos, con una taza de té en la mano, sintiendo por primera vez que se hacía justicia. 3 días después, el plazo del banco estaba por vencer. Yo salí de mi oficina a la hora de la comida. Había una pequeña cafetería en la esquina donde me gustaba ir. Cuando entré, los vi. Estaban sentados en una mesa del fondo. Mi madre y mi padre. Se veían terribles. Mi madre había perdido peso, su ropa le quedaba grande y tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Mi padre, siempre impecable con sus camisas planchadas, llevaba una camisa arrugada y tenía barba de 3 días. Se veía viejo. Derrotado. No sé cómo supieron que yo iba ahí, tal vez me espiaron. Al verme, mi madre se levantó de un salto y corrió hacia mí. Pensé que me iba a gritar, pero me abrazó. Un abrazo desesperado, asfixiante. Hija. Mi niña. Gracias a Dios te encontramos. Sollozó en mi hombro. La gente nos miraba. Me sentí incómoda, rígida. Me solté suavemente. Hola, mamá. Hola, papá. Mi padre no se levantó. Miraba su taza de café vacía. Siéntate, por favor, dijo, su voz ronca, irreconocible. Me senté frente a ellos. Crucé los brazos. No iba a bajar la guardia. ¿Qué quieren? Pregunté. Maricela, por favor, empezó mi madre, agarrando mis manos sobre la mesa. Yo las retiré. La situación es insostenible. Van a quitarnos la casa. Mañana. Si no pagamos mañana, nos quitan la casa. Lo sé, dije. Me llegó la copia del aviso. Entonces sabes que tienes que ayudarnos, dijo mi padre, levantando la vista. Había una súplica en sus ojos, pero todavía quedaba un rastro de esa arrogancia. No puedes dejar que tus padres se queden en la calle. No por un berrinche. ¿Berrinche? Repetí, incrédula. Papá, tú me echaste. Me dijiste que si no pagaba la deuda de Yesenia, me largara. Me largué. Estaba enojado. Se excusó. Uno dice cosas cuando está enojado. Pero eres mi sangre. ¿Tienes obligaciones? No, papá. Ya no. Tengo un departamento nuevo. Tengo mis propios gastos. No tengo dinero para salvarlos. Mi madre soltó un gemido de dolor. Pero tenías ahorros, dijiste que tenías para tu casa, úsalos para la hipoteca, te lo suplico. Te firmamos un papel. La casa será tuya, de verdad esta vez. Ya compré mi casa, mamá, solté la bomba. Usé mis ahorros para el enganche. Ya no tengo los 500.000 pesos. Tengo un departamento a mi nombre. Escriturado. Mío. Se quedaron mudos. La esperanza se les escapó del cuerpo como aire de un globo pinchado. ¿Compraste un departamento?
balbuceó mi padre. ¿Sin decirnos? ¿Por qué les diría? ¿Para qué se lo dieran a Yesenia? ¿Y Yesenia? Preguntó mi madre, desviando el tema. ¿Sabes que se fue? Se fue. Eso sí me sorprendió. Anoche, dijo mi padre con amargura. Empacó sus maletas falsas y se largó. Dijo que se iba a Guadalajara con un amigo que conoció en Tinder. Nos dejó ahí, con las deudas, con los cobradores llamando. Nos abandonó, Maricela. La niña por la que di todo, nos abandonó cuando se acabó el dinero. Sentí una punzada de pena por ellos. Habían apostado todo al caballo equivocado. Habían sacrificado a la hija leal por la hija egoísta, y ahora la hija egoísta los dejaba morir solos. Justicia poética, cruel pero perfecta. Lo siento, dije sinceramente. Siento que Yesenia sea así. Pero ustedes la criaron así. Ustedes le enseñaron que no había consecuencias. Bueno, estas son las consecuencias. Saqué de mi bolso un sobre blanco. No puedo pagar la hipoteca. No tengo el dinero líquido y, honestamente, no quiero hacerlo. Esa casa está maldita para mí. Pero no soy un monstruo. Puse el sobre en la mesa. Aquí hay 10.000 pesos en efectivo. Y la dirección de un abogado que es amigo mío. Él puede ayudarles a negociar con el banco para hacer una dación en pago. Entreguen la casa voluntariamente a cambio de que les perdonen el resto de la deuda. Así no quedarán con historial negativo de por vida. ¿Entregar la casa? Mi padre lloró. Lágrimas de verdad. Es mi vida. 20 años, es una casa, papá. Solo ladrillos. Véndanla, o entréguenla. Con lo que les sobre de la pensión, renten algo pequeño. Algo que puedan pagar sin mí. Me levanté. Maricela, vuelve a casa, suplicó mi madre. Rentamos algo juntos. Los tres. Como antes. La miré con tristeza. No, mamá. Yo ya no quepo en su vida. Y ustedes no caben en la mía. Tengo que sanar. Y para sanar, necesito estar lejos de ustedes. Mi padre no dijo nada. Solo escondió la cara entre las manos y lloró silenciosamente en medio de la cafetería. Dejé el dinero en la mesa y salí. No miré atrás. Sabía que si miraba atrás, tal vez mi corazón traicionero me haría regresar. Y no podía permitirme eso. Pasaron 2 meses desde ese encuentro en la cafetería. La casa de San Manuel se perdió. Mi padre siguió mi consejo, tal vez por primera vez en su vida, y aceptó la dación en pago. Entregaron las llaves al banco una mañana de martes. Me imagino que debió ser el momento más duro de su vida. Salir con sus cajas, dejando atrás los muebles que no cabían en su nuevo destino. Se mudaron a un departamento de interés social en las afueras de Puebla, una zona humilde, lejos de sus amigos y de su estatus anterior. Es pequeño, de 2 recámaras, pero es lo que pueden pagar con la pensión de mi papá. Mi tía Rosario me cuenta que mi mamá ha vuelto a vender pasteles para ayudar con los gastos. Y que mi papá ha envejecido mucho, se sienta en el parque a darles de comer a las palomas, mirando a la nada. ¿Y Yesenia? Resulta que el amigo de Guadalajara también la estafó. La dejó tirada en una terminal de autobuses. Tuvo que regresar a Puebla, pero mis padres, escarmentados y viviendo en un lugar minúsculo, no la aceptaron de vuelta. O tal vez no cabía. Sé que ahora trabaja de recepcionista en un hotel barato y vive con 2 roomies. Tuvo que vender su cuenta de Instagram porque le daba vergüenza que la vieran trabajando de verdad. Los montadeudas dejaron de molestar cuando se dieron cuenta de que no había dinero que sacar. ¿Y yo? Estoy escribiendo esto desde mi balcón. Mi departamento todavía huele a pintura fresca. Tengo pocos muebles, pero cada uno lo elegí yo. Mi sofá es gris, cómodo, y nadie me manda a dormir en él. Mi refrigerador tiene la comida que a mí me gusta.
Ayer me inscribí nuevamente en la maestría. Esta vez no hay beca del 50%, pero puedo pagarla. Va a ser difícil trabajar y estudiar, pero es mi esfuerzo, para mi beneficio. A veces me siento sola. A veces extraño la idea de tener una familia, esa idea de los comerciales de televisión donde todos se apoyan. Pero luego recuerdo los gritos, la desigualdad, el plato de sobras mientras mi hermana comía pechuga. Y la soledad se siente entonces como un regalo. Se siente como paz. No odio a mis padres. Los compadezco. Fueron víctimas de su propia crianza machista y de su ceguera selectiva. Pero aprendí que no puedes salvar a quien no quiere ser salvado, y definitivamente no puedes salvar a alguien prendiéndote fuego a ti misma para darles calor. Mi nombre es Maricela. Tengo 29 años. Perdí una casa, perdí a mi familia, pero por primera vez en mi vida, me tengo a mí misma. Y eso, amigos míos, vale más que cualquier hipoteca. Gracias por leer mi historia. Si estás pasando por algo similar, si eres la hija invisible o el cajero automático de tu familia, escucha mi consejo, tu lealtad termina donde empieza tu dignidad. No tengas miedo de decir, no. El mundo no se acaba cuando te vas, de hecho, es ahí donde empieza tu vida. ¿Ustedes qué hubieran hecho? ¿Habrían pagado la deuda para salvar las apariencias? Los leo en los comentarios.